desarrollo de los seres humanos ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo, estudio que fue altamente fructífero a lo largo del siglo pasado. Uno de los procesos más importantes fue el desarrollo cognitivo, y a partir de este también surge el desarrollo moral, es decir, el aprendizaje. Muy buenos días, les habla José Vicente Correa González y les vengo a hablar sobre las teorías del desarrollo moral, planteadas por Piaget y Kostler. Donde la teoría del desarrollo moral es una teoría planteada por Jean Piaget y más tarde sus discípulos Kostler profundizó en los estudios acerca sobre el desarrollo moral, contemplando y ampliando las teorías que planteó Piaget. Veamos qué nos plantea Piaget en su teoría. Esta teoría está basada en un libro que fue titulado El juicio moral en el niño, publicado en 1932 y que marcó el rumbo de la psicología en la educación. Sus trabajos de psicología genética en la epistemología buscan una respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye progresivamente, siendo sus propias leyes, sino que además se desarrollan a lo largo de la vida, pasando por las distintas etapas antes de alcanzar el nivel de adulto. Veamos qué nos plantea Kostler en su teoría. Él definió que el razonamiento moral como juicio sobre la aceptación y desviación a las normas. Sus estudios de razonamiento moral están basados en el uso de dilemas morales o de situaciones hipotéticas en las que una persona debe tomar decisión. Definió que el nivel de razonamiento moral a partir de las soluciones de los dilemas y notó que el desarrollo moral estaba relacionado a las distintas etapas de edad y estableció 3 niveles, los cuales cada uno se divide en 2 etapas. Veamos qué nos plantea Piaget en la etapa del desarrollo moral. En la etapa del desarrollo moral, según Piaget, en su primera etapa, nos plantea que ésta abarca a los niños de entre los primeros 5 años de vida, que aún no tienen mucha conciencia o consideración por las reglas, y estos son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje, y esto les permite recordar sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro, pero sin embargo no pueden aún realizar un razonamiento abstracto. Mientras que en la etapa del realismo moral, la segunda etapa que nos plantea Piaget, esta etapa está comprendida en los niños entre 5 y 10 años, donde en esta edad tienden a considerar que las reglas son impuestas por figuras de autoridad o poderosas, como podrían ser sus padres, Dios y la policía, y estas normas son sagradas para ellos y le dan la perspectiva de lo bien o de lo mal, y creen que esta justicia es inminente, es decir, que por sus acciones, tarde o temprano, llegará un castigo. En la etapa autónoma es a partir de los niños de 10 años y se percatan que las reglas o acuerdos son arbitrarios
y pueden ser impugnados y modificados por las personas que los rigen y creen que las reglas pueden ser violadas para atender las necesidades humanas. Tienen en cuenta la intencionalidad del actor más que las consecuencias del acto. Vamos a ver ahora qué nos plantea en estas etapas del desarrollo moral Kotler, donde en su primera etapa de molaridad es la etapa preconvencional que comprende a los niños entre 4 y 10 años. Esta etapa es el control externo. Los niños observan los patrones de otros, ya sea para evitar el castigo o obtener recompensa. En este nivel, los niños responden a las reglas culturales y a la ética de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo equivocado, donde en esta molaridad se subdivide en las dos primeras etapas, que es la etapa 1, que nos habla sobre la orientación por obediencia por castigo, donde las consecuencias físicas de una acción determinan la bondad o la maldad sin considerar el significado humano o el valor de la consecuencia. Y en la segunda etapa es la etapa de la orientación por el predominio personal. Las reglas son vistas en un término mercantilista, donde este nos dice que está la reciprocidad, es decir, tú me das y yo te doy, lealtad o gratitud o justicia, donde hay una variación entre si yo te ayudo, tú me ayudas. En la segunda etapa de la molaridad que nos plantea Kotler es la etapa de conformidad con el papel convencional, y esta comprende a los niños entre 10 y 13 años. Los niños ahora quieren agradar a las personas y observan que todos los patrones de otros han sido internalizados y buscan ser considerados como buenos. En esta molaridad se divide en dos etapas más, que es la tercera y la cuarta, que es la orientación por coincidencia interpersonal, donde se considera niño bueno o niña mala. Es el comportamiento que complace o ayuda a otros a ser aprobados por ellos. Los comportamientos naturales, el comportamiento por frecuencia es juzgado por la intención. Tiene una buena intención y se convierte a lo largo en una importancia por primera vez y se gana la aprobación de ser bueno. Mientras que en la cuarta etapa nos habla sobre la orientación, la ley y el orden. Hay una orientación hacia la autoridad y las reglas fijas, manteniendo un orden social. El comportamiento correcto consiste en hacer lo propio del deber. Y por último tenemos la tercera etapa, la etapa de la molaridad de principios autónomos, que esta es la etapa de los niños de 13 años en adelante. En este nivel llega la verdadera molaridad. Por primera vez la persona reconoce la responsabilidad de los conflictos entre los patrones aceptados socialmente y trata de decidir entre ellos. El control de la conducta es interno ahora, tanto de los patrones observados por el racionamiento acerca de lo correcto y de lo incorrecto. Esta se divide a su vez en las dos últimas etapas, que es la etapa 5 y la etapa 6, que es la orientación del contrato social, que es la acción correcta que tiende a ser definida por los derechos generales del individuo y
y los estándares que han sido criticados y examinados y acordados por la sociedad entera. Mientras que en la etapa 6 es la orientación de principios éticos universales. Lo correcto de esta etapa está definido por la decisión de la conciencia, de acuerdo a los principios éticos autoelegidos, que apelan a la comprensión lógica y consistencia de la universalidad. Estos principios son abstractos y éticos, y son reglas morales correctas. Según la modalidad del desarrollo de Piaget y de Kotler, en sus estudios, ellos se han centrado en los aspectos cognitivos del desarrollo moral y han abandonado otras dimensiones como la afectiva, las motivacionales, las conductuales y las conceptuales. Por ejemplo, la responsabilidad y las virtudes, y a su vez el objetivo de la investigación, la búsqueda de la lógica universal a todos los contextos, les lleva a abandonar unas preguntas fundamentales que nos debemos plantear. ¿Cómo se construyen las reglas y los contenidos morales en cada contexto? ¿Y cómo se educa la moralidad en las diferentes sociedades? ¿Y cómo se educa la moralidad en los diferentes estatus? Es muy importante esta pregunta y esperamos que tú nos dé tu opinión o tu constructo sobre estas preguntas que planteamos. ¿Cómo se educa la moralidad en las diferentes sociedades? Esperamos tu respuesta. Déjanos tu comentario acerca de esta pregunta o acerca del desarrollo moral según Piaget y según Kotler. Déjanos tus constructos, déjanos tus aportes. Y recuerda suscribirte a nuestra página, déjanos tus mensajes y danos tu like. Gracias por tu atención y espero sea de tu agrado.